que también hago un saludo. Ella es directora también acá de proyectos educativos de la agencia universitaria. En nombre del señor intendente también le transmito el saludo. En este evento hay más de 62 trabajos, 160 expositores en total, 16 instituciones, así que estamos muy, muy contentos de que esto lo podamos hacer desde la agencia, lo podamos también poner a discusión a diferentes casas de estudio, unidades académicas, perspectivas teóricas, metodológicas, abordajes. Así que, bueno, un saludo grande, aprovechemos este espacio y después seguramente vamos a poner en contacto con ustedes porque la intención es que fruto de todo este encuentro y este panel, los diferentes paneles, que son 7 en total, podamos hacer unas publicaciones, ¿sí? Una publicación del simposio y seguramente vamos a poner a consideración los textos para poder hacer las correcciones que sean necesarias, dignas de una publicación, que seguramente todos acá están a la altura. Así que, bueno, un saludo grande. Gaby, te doy la palabra y después, Brígida, puedes comenzar cuando quieras. Buenas tardes a todos. Como decía Carlos, sí, celebramos este espacio de comunicación y de poner también en puesta en valor de todo el trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo. Hay trabajos que son de tiempos, de investigación, entonces, bueno, compartirlos hoy en este espacio. No solamente tenemos acá en el Zoom compartiendo con los compañeros, sino que esto se transmite también por el YouTube de la agencia universitaria, el cual tiene muchos espectadores que están siguiendo toda la presentación que hace cada uno de ustedes. Como decía Carlos, este es nuestro 5º panel ya en lo que es el primer simposio de investigación, extensión y desarrollo local, que con amplia participación, recién nombraba toda la cantidad de trabajos, y están muy felices de que esto haya sido así. Entonces, después de queda uno más, el 6º panel, que es sobre educación, inclusión e innovación, y bueno, se viene el cierre de este primer simposio, que será un cierre oficial, digamos, pero después esto es seguir trabajando, como decía, con las demandas que surgieron aquí, también con las inquietudes, y como es un espacio para debatir y construir desde lo que estamos exponiendo, la verdad que seguramente el trabajo será mucho más después de esta presentación tan rica que hemos escuchado en estos 2 días. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Los incentivamos a seguir participando en estos espacios. El primer simposio no se va a quedar acá, sino, como les comentaba, la idea es seguir trabajando a largo tiempo, así que bueno, apelamos a su participación también y a sumar más a Posadas y al desarrollo local de la ciudad. Así que bueno, saludos a todos y bueno, te doy la palabra a Brígida. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, también primero agradezco participar en el rol de moderadora de esta actividad y felicito también la iniciativa, que me parece una gran iniciativa que esperamos tenga continuidad y mucha riqueza para todos. Mi rol, como bien planteó Carlos, va a ser el de moderar la actividad del 5º panel titulado Territorialidad, Desarrollo Local y Fronteras. Los trabajos son 11 y lo que se me ocurrió hacer fue ordenarlos por temáticas para poder armar 2 bloques e invitar comentaristas. Los comentaristas que van a participar en este caso, son varios, porque en realidad eran temas bastante diversos y tampoco teníamos mucha, digamos, concentración de conocimientos específicos en pocas personas. Entonces, son varios que van a ir interviniendo en la tarea de pensar junto con ustedes a medida que van haciendo las presentaciones. Una vez que se finaliza el bloque, los comentaristas van a intervenir. Ellos son Celso Centurión, que es de la Universidad Nacional de Misiones, Ezequiel Ledesma, que está realizando su posgrado también en la UNAM en antropología, Virginia Bertotto, que es egresada de antropología también de la UNAM, José Nazaruca, que es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, arquitecto, Virginia es antropóloga, Ezequiel es arquitecto con desviación a la antropología, Celso Centurión es antropólogo y Martín Chalupe es abogado, también de la Universidad del Litoral. Y
La idea es armar las presentaciones. En principio yo les voy a, es decir, el orden no es el orden en el que están inscritos en el programa, y voy a ir nombrándolos uno a uno, si les parece bien, en lugar de plantearles cuál es el orden total de primera mano. Y en ese caso me parecería importante confirmar si Carolina Vanessa Rosas se encuentra en la mesa, junto con el abogado Rubén Francisco Moros, de la Universidad Católica de Santa Fe. Entonces les damos la bienvenida para la presentación de su trabajo titulado Los nuevos derechos reales y limitaciones al dominio en el Código Civil y Comercial, posibilidades concretas de aplicación en el municipio de Posadas a partir de la legislación local. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a todos. En primer término, agradecer a los organizadores de este espacio. Me sumo a las palabras dichas con anterioridad por quienes me precedieron acerca de la importancia de la generación de este espacio de intercambio interdisciplinar, por la presentación que nos hizo recién la moderadora. Encontramos en este panel a distinguidos colegas, grandes profesionales de distintas áreas, y creo que ese es el sentido de este encuentro, poder conversar interdisciplinariamente acerca de esta temática que se ha presentado. Me acompaña el doctor Rubén Moros, y juntos hemos desarrollado este proyecto de investigación dentro de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Santos Mártires, es decir, la sede Posadas. Vamos a compartir pantalla. Y a partir de ahí, entonces, comenzamos nuestra exposición. Bien. Entonces, decíamos, la idea de conversar un poquito sobre esta temática se enmarca dentro de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Como vivimos en un Estado federal, sabemos que tenemos normas de carácter nacional, aplicable a todo el país, y también normas de carácter local. El Código Civil y Comercial que actualmente rige en nuestro país fue sancionado en la Ley 26.994 y entró en vigencia en nuestro país el 1 de agosto del año 2015. ¿Por qué me remito a esta temática? Porque es el marco jurídico contenedor a nivel nacional de todos estos temas, ¿sí? Antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el año 2015, ¿sí?, regía el Código de Vélez, el viejo Código Civil que data del siglo anterior. Dentro de lo que es este Código Civil y Comercial, está dividido en diferentes libros, y en el cual se centra nuestra temática es en el libro cuarto, los derechos reales, es decir, aquel que regula las relaciones entre las personas y las cosas. Entre los diversos derechos reales, centramos nuestro análisis en uno que es muy conocido por todos, que es el más importante, como siempre lo señalamos, es el derecho real de dominio. A pesar de que es el derecho real más importante, porque confiere la mayor cantidad de facultades de una persona sobre una cosa, este no es ilimitado, sino que debe ejercerse dentro de ciertos límites. Y es en ese contexto donde vamos a abordar una parte de nuestra exposición, acerca de las limitaciones que van a recaer sobre este derecho real. También, seguidamente, vamos a abordar la otra cuestión, es que el nuevo Código Civil y Comercial, nuevo en términos de derecho, que entró en vigencia, como decíamos, en el año 2015, trae regulados nuevos derechos reales, es decir, nuevos derechos de personas sobre cosas, entre los cuales encontramos, por señalar algunos de ellos, los conjuntos inmobiliarios, el derecho real de superficie y el cementerio privado. Ahora, este marco jurídico contenedor nacional, ¿sí?, se va a enmarcar o se va a armonizar la normativa local, para que eso tenga aplicación en nuestra ciudad, ¿sí? Referido al primer tema, al derecho real de dominio y sus límites, el doctor nos va a comentar acerca de esta temática. Y en ese contexto, entonces, si empezamos a hacer las primeras reflexiones,
Para analizar el dominio según la ley de fondo, ¿sí? Uno advierte que el dominio en su extensión, digamos, va hacia abajo al subsuelo, para arriba, digamos, sin límites hasta el cielo, como decía la nota en su viejo código don Dalmacio Vélez Sarfield. Entonces, se empiezan a plantear estos interrogantes de hasta dónde se puede edificar, ¿sí? Y entonces esta normativa de orden administrativo local es la que viene a poner un límite, ¿sí? Un coto de hasta dónde se va a poder edificar, ¿sí? No como norma prohibitiva, sino que en ese contexto es que encontramos esta ordenanza 2963 del año 2011, ¿sí? Que establece este sistema del Fondo de Desarrollo Urbano. ¿Está? Entonces, este dispositivo legal, por ejemplo, contempla la altura base de edificación, ¿sí? Dentro de la cual, si uno construye hasta esa altura, como pauta general aplicable a todo el municipio es de 9 metros, ¿sí? Muy genéricamente hablando hasta el tercer piso, no va a haber que abonar derecho alguno, ¿sí? Esta herramienta de esta ordenanza, ¿sí? Es un instrumento tanto fiscal como de ordenamiento territorial, y reconoce sus antecedentes, por ejemplo, en el Estatuto da Cidade, ¿sí? Del derecho brasilero del año 2001, en donde contempló una figura que se llama la outorga onerosa de derecho de construir, ¿sí? El otorgamiento oneroso del derecho a construir. En el caso de la ciudad de Posadas, este instituto se llama el indicador urbanístico diferencial. Si uno quiere construir por encima de los 9 metros, y hablamos desde el tercer piso hacia arriba, no hay norma prohibitiva, pero hay que abonar un derecho, una compensación, y esa compensación tiene como finalidad, ¿sí? Ser un instrumento de captación de una plusvalía. ¿Sí? Hay terrenos, digamos, más acomodados, más aventajados respecto de otros, menos acomodados o más desventajosos. Desventajosos o aventajados en términos de qué? Infraestructura, acceso a servicios de transporte, ¿sí? Colección de residuos, establecimiento educativo, de salud. Entonces, vean, esto se enmarca en definitiva en digamos, en un contexto de ordenamiento territorial, busca equilibrar a las ciudades, para que en definitiva uno no caiga por ahí en esos desequilibrios que por ahí sí han tenido la suerte de recorrer, por ejemplo, el balneario Camboriú en Santa Catarina, en Brasil. Uno advierte que en el litoral costero se encuentran esos edificios de 30, 40 pisos, ¿sí? Y que parece que es desarmónico, digamos, con el conjunto de la ciudad. Esa es un poco la finalidad seguida por esta normativa del año 2011, ¿sí? Avanzando un poquito más y acotando la exposición en los términos asignados, hablamos ahora entonces de las otras temáticas planteadas al inicio. Lo que nos marcó el doctor es lo referido como gran pincelada, ¿sí? A los límites establecidos al dominio. También decíamos que en el Código Civil y Comercial se regulan los nuevos derechos reales, ¿sí? Entre ellos citábamos los conjuntos inmobiliarios, superficie, cementerios privados. ¿Qué son los conjuntos inmobiliarios? Están regulados hoy a partir del artículo 2073 del Código Civil y Comercial. No es lo que antes, con nombre, como decimos siempre, marketinero, porque en tanto derecho real no existía hasta el año 2015, eran los denominados clubes de campo, barrios cerrados, barrios privados, parques industriales, ¿sí? Antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, existían emprendimientos de este tipo, con esas denominaciones, pero no había en el derecho nacional, ordenamiento jurídico de fondo, una norma, un derecho real que contemple la posibilidad de que alguien sea dueño exclusivo de su parcela, nos imaginamos un barrio cerrado, ¿sí? Y que pueda acceder a las partes comunes. Entonces, ¿qué es lo que existía en cuanto a marco jurídico contenedor en cuanto a estos emprendimientos, como los denominados barrios cerrados o barrios privados? Una mixtura de derechos, es decir, hay que entrar a analizar en cada barrio privado, en cada barrio cerrado, a ver con qué herramientas jurídicas los asesores de cada emprendimiento pudieron echar mano para tratar de regularlos al no haber una norma específica, un derecho real que los contemple.
Hoy día, como decíamos, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, empiezan estos conjuntos inmobiliarios a tener una recepción legal. Por eso, como siempre decimos, esta incorporación como derecho real se trata de una exigencia que venía solicitando la sociedad. Es así como nos encontramos con emprendimientos que fueron construidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, pero que obviamente no están adaptados a la normativa vigente a partir del año 2015, ¿sí? Del Código Civil Nacional, Código Civil y Comercial. Establece la obligatoriedad de la adecuación, ¿sí? Y obviamente todos los conjuntos inmobiliarios que se construyeron o que se construyan desde el 2015 en adelante tienen que adaptarse a toda esta normativa. ¿Cómo entra en juego todo esto que es norma nacional con el ordenamiento jurídico local? Porque para que se puedan materializar, para que los distintos operadores jurídicos podamos constituir estos derechos reales, necesitamos de la normativa local. El mismo Código Civil y Comercial señala que todo lo relativo a zonas autorizadas, elementos urbanísticos y demás, nos vamos a regir por el derecho administrativo local. Y entonces allí necesitamos, para materializar todo esto, dado por el ordenamiento nacional, de las diferentes normativas locales. Normativas de organismos administrativos, como Dirección General de Catastro, Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Misiones y municipalidad. ¿Por qué? Porque en el ejemplo concreto, en la provincia de Misiones, referido al derecho real de conjuntos inmobiliarios, se dio la disposición de la Dirección General de Catastro de la provincia 125 del 2015. Establece, regula los requisitos para la afectación de un inmueble al régimen de conjuntos inmobiliarios. Y la misma normativa... ¿Sí? Te interrumpo un momentito, estamos casi en los 12 minutos. Sí, ahí con esto redondeo. La misma normativa nos establece que la misma se aplica solamente en tanto no existan normativas municipales. ¿Sí? A lo largo de este tiempo hubieron distintos proyectos de ordenanzas para regular esta cuestión. Entonces, dije en primer momento lo establecido por la ordenanza municipal. Por eso es importante el dictado de ordenanzas que regulen esto, ¿sí? Luego, nos regimos por posición de catastro, y obviamente se da el marco de toda la figura para poder constituirse como tal. Respecto al derecho de superficie, y con esto cierro, ¿sí? El derecho de superficie regulado en el Código Civil y Comercial no tiene normativa de carácter local que permita su implementación. Necesitamos la normativa local, los distintos organismos, también ordenanzas, que establezcan el marco jurídico contenedor local para que se puedan realizar grandes emprendimientos de tipo económico para la aplicación de esta figura. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y Rubén. Muy interesante. Ese tema de los códigos muchas veces para la mayor parte de la gente no están muy claros y viene bien. Lo puse en el primer lugar porque nos va a dar un marco también a los temas que siguen, que están relacionados, como el que van a presentar ahora la arquitecta Tamara Evelyn Ramos y el magíster arquitecto Carlos Alberto Fulco de la Universidad Católica de Santa Fe también, un trabajo titulado Cambios del paisaje de la periferia de Posadas, los casos de los barrios de familias relocalizadas, El Porvenir 2 y San Isidro. Sí. Comparto pantalla. Dale. Sí. Bienvenidos. Gracias. Bueno, este trabajo, a ver, ¿lo ven? ¿Lo están visualizando? ¿Sí? Bueno. Se ve bien, sí. Este trabajo es parte de un trabajo de investigación mayor, así que por ahí van a encontrar un poco mucha letra, pero voy a tratar de ser sintética. Se titula Cambios del paisaje de la periferia urbana de Posadas y los casos que se toman son los barrios de familias relocalizadas del Porvenir 2 y San Isidro. Perdón, estoy en la primera. La problemática que se toma es el crecimiento y expansión territorial de la ciudad de Posadas de manera fragmentada y la pérdida irreversible tanto de los paisajes rurales y naturales como
de las identidades territoriales que caracterizaron a la ciudad. Bueno, la ciudad de Posadas ha ido creciendo hacia el sur en forma expandida y fragmentada desde los años 90 hasta nuestros días en forma vertiginosa. Este crecimiento se ha dado principalmente en materia de superficie, pero no en materia de densidad poblacional. Es así como se establece una baja de la densidad poblacional del 25% a lo largo de estos años. Esto advierte a las políticas territoriales acerca de las posibles consecuencias socioambientales y económicas que puede acarrear este crecimiento tan exponencial territorialmente. Estos cambios se dan en la posible pérdida de destrucción de los espacios verdes vacantes, la destrucción de los suelos y sistemas agroproductivos, y esto también está relacionado en cambios medioambientales. Algunas de las hipótesis que se establecieron en relación a esta problemática es que la generación de políticas y estrategias proactivas en relación al manejo sostenible del territorio periurbano provoca el aumento del suelo fértil posadeño. Esto es a través de la introducción de corredores verdes, de espacios y sistemas agroproductivos, y de plazas verdes, saludables y recreativas. Otra de las hipótesis habla del establecimiento de políticas proactivas de generación de conciencia ambiental y protección del entorno. Mavi, sí, no hay problema. Ahí busco agendar un fútbol, entonces. Dale. Está bien, hay un audio. La segunda hipótesis habla del establecimiento de políticas proactivas de generación de conciencia ambiental y protección del entorno natural. Esto es en relación a la generación de programas y proyectos donde se incorpore la participación ciudadana en esta generación de políticas proactivas. También en la tercera hipótesis, que habla de la construcción de valores identitarios, se refleja en el paisaje imaginario urbano, habla específicamente de la participación ciudadana en la conformación y desarrollo de estos proyectos. Una cuarta hipótesis habla de que la agricultura sirve como estrategia de sostenibilidad integral del territorio fértil y como herramienta de protección del paisaje rural y natural frente a la especulación inmobiliaria de estos espacios y frente a la destrucción del territorio urbano y periurbano. Una última hipótesis habla de que la microescala como modelo de actuación en materia de prácticas agroecológicas sirve como estrategia proactiva y ejemplo replicable a macroescala, y esto acentúa las huertas familiares, se refiere específicamente a las huertas familiares y huertas colectivas, ¿sí? También se refiere a la capacitación del trabajo sustentable y sostenido. El objetivo general de esta investigación es el de generar políticas y estrategias proactivas en relación al manejo sostenible del territorio periurbano con el apoyo de circuitos agrarios de proximidad, ¿no?, a diferentes escalas, regional, metropolitana y local. Al igual que, como había nombrado anteriormente, corredores verdes, interurbanos y metropolitanos. No sé si estoy yendo muy rápido, es que estoy viendo el tiempo. Los dos casos que se toman de estudio son, uno es el Porvenir 2, que se encuentra a 13 kilómetros del casco centro de la ciudad, y este barrio es un barrio de relocalizados por la represa binacional Yacyretá, ¿sí?, bajo la modalidad de otorgamiento de tierras. Esta es una de las modalidades aplicables
de relocalización de la entidad, y esta relocalización se realizó en la década del 80. ¿Sí? Y la otra modalidad de relocalización de la misma entidad fue a través de conjuntos habitacionales bajo un convenio con el IPROA, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Bueno, en este segundo caso, ya es un caso de una unidad morfológica cerrada, ¿sí? Y preestablecida, ¿no? Donde los espacios tanto públicos como el equipamiento se preestablecen y se ejecutan. En ambos casos, por ahí, los estoy estudiando, los sigo estudiando. En uno se ve el crecimiento paulatino de la población y en el caso de Porvenir 2 se ve un cambio paulatino, ya que ha sufrido también, aparte del cambio de uso del suelo a el hábitat de diferentes poblaciones, también en los últimos años ha sufrido usurpaciones de grandes poblaciones. Entonces se ve también la falta de estructuración y normativa a nivel territorial en este caso. En el segundo caso, el cambio fue drástico. Directamente, a través de una unidad morfológica, se hace el cambio de uso del suelo de un terreno ruro-urbano a un terreno destinado al uso de un conjunto habitacional. Bien. Bueno, acá hablo un poco de la metodología, muestro un poco de lo que fue mi relevamiento. En el caso de Porvenir es muy interesante porque se ve también las actividades que ellos realizaban antes en su lugar de origen, replicadas en este sector periurbano a través de la extensión de grandes bolerías, que actualmente han sido en su mayoría usurpadas, ¿no? Por nuevas poblaciones. A ver. Sí. Bueno, no sé si fue... Y bueno, en las consideraciones finales, he llegado a establecer que es importante el establecimiento e implementación de instrumentos legales en relación a la protección del paisaje periurbano y ruraurbano de la ciudad de Posadas y en relación a las prácticas agroecológicas y la utilización de huertos familiares para el incremento de la biodiversidad de estos paisajes y la regeneración urbana. También establezco que es importante la generación de políticas y estrategias proactivas en relación al manejo sostenible del territorio periurbano posadeño. Creo que hasta ahí llegué. Listo. Muchísimas gracias, Tamara. Bien interesante, ¿no? Todo lo que se puede observar de los cambios radicales tan recientes en el espacio urbano. Vamos a tener para debatir si nos queda el tiempo, ¿no? Pero los temas son fantásticos. Vamos a pasar a la tercera presentación, que está a cargo de, me parece que no tengo los nombres de las personas, pero tengo los apellidos: Taborda, Esteche, Guidura y Fulco, de la Universidad Católica de Santa Fe también, quienes van a presentar un trabajo titulado La incorporación de la noción de paisaje como factor de inclusión de las urbanizaciones públicas en su medio de implantación. El caso de estudio será el barrio Los Manantiales de la ciudad de Posadas desde 1990 hasta la actualidad. Bien, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. En representación del equipo, primero quiero agradecer este espacio a la agencia universitaria y también a que no hubiese sido posible esta investigación sin el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe y a las instituciones que colaboraron tan gentilmente como el Instituto de Vivienda y la Municipalidad de Posadas en los datos que compartiré en la investigación.
Nuestro trabajo tiene como objetivo ver la incorporación de la noción de paisaje en las urbanizaciones públicas como factor de inclusión. Primeramente necesitamos, dentro de este marco teórico, establecer unos términos en los cuales trabaja la investigación. Entender la pobreza como un proceso y no aplicarla a través de la carencia, sino un proceso complejo, socioeconómico, en donde las personas terminan paso a paso cayendo en la exclusión. El gasto social, aquellos recursos que los estados destinan generalmente para este segmento de la población, si son un gasto, pueden considerarse un fondo perdido. El paisaje, entendiendo que el paisaje no existe, sino es una construcción cultural que aparece cuando un observador posa la mirada crítica y reflexiva sobre un territorio. Es la persona la que crea el paisaje, la que le da valor, le dota de identidad, y ahí su relación con la participación social. Hoy es imposible hablar de planificación sin participación real de la comunidad a la que está estrechamente relacionada ese trabajo de planificación. Es en la participación donde podemos detectar los valores culturales, simbólicos, intangibles, que una comunidad o una población le da a un territorio. Entonces, el estado de la cuestión, que trataría de contextualizar el trabajo, la ciudad de Posadas, por su estructura urbana y su posición, mejor dicho, su posición geográfica, la hacen en un puesto clave, convirtiéndola en un centro administrativo, un centro de servicio para la región. Es la capital administrativa de la provincia, concentra la mayor oferta educativa y hace que la población se haya concentrado muchísima población en el territorio, y el cual no estuvo preparado para atenderla debido a no contar con una planificación. De hecho, el plan estratégico de Posadas, una de las falencias que encontraba en su diagnóstico en el territorio era la carencia de infraestructuras básicas en algunos sectores, carencia de servicios, etc. Asignaba prácticamente esta modificación del territorio o la relacionaba directamente con la localización, muchas veces no planificada, de los conjuntos habitacionales, que comparto con la investigación anterior, este crecimiento al sudoeste de la ciudad, del territorio de la ciudad, que estuvo guiado por la localización de la planificación, generando vacíos intersticiales entre el centro consolidado y esta nueva localización de los conjuntos. Mirando un poco el espacio urbano y su relación con la pobreza, vemos como la localización de estos asentamientos está relacionada a las posibilidades que tiene la población para adquirir trabajo, economías, etcétera, cerca de su espacio productivo, ¿no? Con el pasar del tiempo y esta extensión de la ciudad, la mayor parte de los asentamientos se fueron desplazando hacia el suroeste, cambiando totalmente su paisaje y perdiendo su capacidad productiva, perdiendo su capacidad de subsistencia. Si nosotros prestamos atención, ahí vemos, o sea, esto que dice González Vilar, esta distribución desigual en el territorio, esta ocupación territorial desigual, donde los que más posibilidades tienen ocupan los centros de servicio y el resto, los que menos tienen, ocupan los lugares de la periferia, aún hoy se mantiene con tanta planificación, e incluso cuando vemos que el principal factor de esto también termina siendo las acciones del Instituto Provincial de Vivienda. Este gráfico acá muestra la efectividad del instituto a la hora de construir vivienda. El Consejo Nacional de Vivienda en el 2002, entre 2013, lo premió como uno de los institutos que más viviendas construye. Ahora, esa capacidad cualitativa es realmente cuantitativa, es realmente cualitativa en la producción de hábitat. ¿Se produce realmente hábitat de la misma calidad con la que se construye en cantidad? Es la pregunta que nosotros nos hicimos en la investigación. De hecho, volvemos a ver la ocupación está en este mapa de los conjuntos que se construyeron y que se iban a construir en este momento de la investigación, casi que ocupan el mismo lugar que los asentamientos. Y lo más grave de esto es que a medida que los complejos habitacionales avanzan hacia el sureste, generando desplazamiento de la población que va a vivir ahí, agudiza más el desplazamiento y la expulsión de los sectores que menos tienen de la ciudad, que van corriéndose a una periferia mayor, un nuevo cinturón periférico. Nosotros veíamos como
que esta noción de paisaje podría llegar a reflexionar de otra manera estas acciones hechas de público. Para profundizar un poco más el conocimiento, hemos tomado los tres grandes complejos construidos en estos últimos años, por orden cronológico, Itambé Miní, Cocomarola e Itambé Guazú, estudiando estos tópicos en cada uno de ellos. La ubicación y su criterio de localización, las características socioeconómicas de la población a la que va destinada el emprendimiento, la operatoria implementada se tiene que ver a las características de las unidades funcionales, constructivas, espaciales, etc. La participación y planificación social dentro de estos conjuntos, y el espacio público, que para nosotros es un tópico muy importante, porque es el aglutinador, el cohesionador social de estos tipos de emprendimientos. Pudimos determinar, la investigación está disponible, esto es mucho más largo, se puede acercar cualquiera a la universidad y seguramente de la facultad le van a hacer el extensivo de esto, pero pudimos rescatar estas cuestiones. La ubicación en los tres casos siempre dependió del valor del suelo, ocupar los más baratos, por eso siempre son los periféricos, los que no tienen servicios e infraestructura, en las cuales hay que hacer un esfuerzo importante para que esto puedan construir una situación urbana, una urbanización. Las características socioeconómicas son de distintos segmentos, son diversos, pero lo que tienen en común quizás es que no pueden acceder al mercado formal de vivienda, por eso se acercan al instituto. La operatoria implementada en todos los casos son unidades genéricas que oscilan entre los 40 y 50 metros cuadrados, que valga la redundancia, se produce el mismo contenedor para distinto contenido. La participación y la planificación social no existe como tal, solo existe un relevamiento que da un índice estadístico que elimina o incluye a quien pueda afrontar el pago de la vivienda. El espacio público, en este sentido no hay construcción de lugar. Los espacios públicos no se planifican, sino son áreas residuales o libres que quedan dentro de los barrios. Entonces ahí pasamos realmente a una urbanización sin componentes sociales. No dotamos de valor a este espacio público y lo que estamos realmente es llegando a una construcción de un paisaje de la exclusión. Ahí viene la pregunta que se presenta en el marco teórico: ¿qué hacemos? ¿Un gasto social o una inversión social? ¿A qué apuntamos con estas acciones? En los manantiales, que para quien no conoce la ciudad, no es de la ciudad de Posadas, tratamos de demostrar de la mirada, de la noción de paisaje, cómo puede revertirse o posicionarse una nueva mirada sobre estas acciones. Ocupa el sector suroeste de la ciudad, nosotros concentramos el trabajo en estas tres chacras, un sector que se fue poblando desde fines de los 80 hasta cerca del 2000, creciendo mucho, en el cual, para entender de la noción de paisaje, hacemos estas tres aproximaciones. Una aproximación ecológico-ambiental, que trata de entender el soporte natural y la relación con las personas que lo habitan, entendiendo sus valores ambientales, siempre apoyado de las ciencias ambientales. La noción de paisaje es un saber holístico, no es propio de los arquitectos, una disciplina nueva. En este caso nos apoyamos de las disciplinas ambientales o ecológicas, la aproximación geográfico-urbanística, que trata de entender cómo el hombre actúa y transforma su territorio con las obras que genera en él, y la aproximación socio-histórico-cultural, que trata de entender aquellos valores culturales que pueden ser tangibles o intangibles, pero en los cuales la población se identifica y genera una apropiación, una pertenencia, construye su pertenencia en determinado territorio. Dentro de los manantiales encontramos como principal recurso ambiental el recurso del arroyo La Chancha, que es el único tramo en la chacra 246 que hoy está a cielo abierto aún. La mayor parte de su desarrollo ya está, como todos, tapado por túneles entubados, perdón. La vegetación, que es muy importante, nosotros habitamos la zona ambiental conocida de Campos y Malezales de la provincia, en donde es el único vestigio de la ciudad que aún conserva los bosques en galería y pastizales, como se ven en la foto, que caracterizan nuestra región ambiental, que pueden ser todas tienen un valor de uso paisajístico y de concienciación ambiental a futuro. Una aproximación geográfica urbanística donde ustedes podrán observar todas la incorporación urbana que hubo en el territorio
con una gran transformación, con una gran pérdida del soporte natural. Si bien se ha mejorado la conectividad, los accesos, han aparecido la infraestructura, sigue apareciendo una imagen como la última del cuadro inferior derecho, en donde la calle 135 de la 247 es como una especie de franja de Gaza, que divide el espacio urbano planificado, entre comillas, por parte del IPROA, y la ocupación, que no es informal, pero a los cuales no les llegó los beneficios de la urbanidad, que es la mitad de la chacra 247, como se ve esta característica y la configuración de este espacio urbano. En la aproximación histórico-cultural es muy rica. El nombre del barrio se identifica con el territorio. Los manantiales se debe a que la cantidad de afluentes que existieron antes de la obra urbana. El nombre del arroyo La Chancha remite a la machacadora de la cantera San Gerardo, perdón. Hay una comisión vecinal activa, preocupada por su barrio. A nosotros nos tocó, por ejemplo, como estudio privado, que nos quieran contratar con polladas para que le hagamos el plano empedrado. O sea, hay trabajo, la gente se siente identificada. Hay una organización comunitaria pro tierra y los tangibles relacionados a edificios del culto, relacionados a la producción, vestigios de las canteras, vestigios de olería, las huertas para consumo propio, y las redes de picada o tapé-poí que atraviesan la mayor parte y son las conexiones internas del barrio. En esto nosotros podemos aglutinarnos acá, sintetizarlo en los conflictos y potencialidades que cada aproximación tiene para volcarlo después a un proyecto de paisaje. Nuestras conclusiones en relación de toda esta investigación han sido dos, por eso son en plural. Una primera es esta, en donde la noción de paisaje incorporada puede hacer más inclusivo las acciones o la construcción de estos complejos urbanos, de estos complejos habitacionales, y hacer de ello la construcción de una ciudad y no la construcción de casas aisladas del resto de la ciudad, que es lo que hoy nosotros presenciamos. En los manantiales se puede verificar esto que está aquí, como líneas de acción, empezar a pensar el espacio público de manera diversa, que también puede ser productivo y recreativo, con paisaje de huerta, la infraestructura ambiental de proteger ese vestigio del arroyo y el bosque en galería, el hábitat apropiado, pertinente, es decir, que el contenedor se adapta al contenido, las conexiones territoriales para que todo este espacio esté conectado, y la conclusión final, donde esta incorporación de la noción de paisaje apela en su sentido estético y ético a la mejora del hábitat y a la búsqueda de factores de inclusión que favorezcan su integración con el territorio, buscando siempre un proyecto sustentable, ambiental, social y económicamente, acciones posibles que permitirán la construcción de la ciudad como hábitat, promoviendo la calidad de vida, población y el desarrollo sostenible de las mismas. Muchas gracias, Matías. Muy interesante y muy preocupante al mismo tiempo toda la cuestión. Vamos a pasar a la presentación de Josías Emanuel, de la Universidad Católica de Santa Fe, también con un título que es Integración Urbana y Mejora Habitacional del barrio Cerro Pelón, Posadas Misiones. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la agencia universitaria por permitirme mostrar mi trabajo, que fue mi proyecto final de carrera de la Universidad Católica de Santa Fe, dentro del marco de la Cátedra de Arquitectura 5. Como su nombre lo indica, es un ejercicio proyectual que fue desarrollado sobre una realidad concreta, que es el caso del asentamiento informal del barrio Cerro Pelón. Acá en esta primera imagen podemos ver cuáles son los asentamientos informales dentro del área metropolitana de Posadas. Y la particularidad que tiene el barrio Cerro Pelón es estar inserto y coexistiendo en el área central de la ciudad. En cierta manera, es uno de esos espacios, como se leían en los relatos de época, de que los sectores populares pudieron adquirir, digamos, a la zona central. Es un área en el cual viven 70 familias,
y sus inicios datan del año 1900. Está ligado, digamos, a toda la evolución histórica de las ciudades desde sus inicios, y también muy ligado a todo lo que fue las grandes infraestructuras que fueron transformando el borde, y cuando todos los asentamientos, digamos, de esta área ribereña fueron reubicados hacia los barrios de la periferia, este barrio sigue, al igual que el barrio San Roque, por ejemplo, en el área central de la ciudad. Acá podemos poner en contexto con imágenes de época, más o menos de la década del 50, y un poco más actuales. El barrio tiene una comisión vecinal activa, que este extracto lo tomé de su Facebook, ¿no? Como un manifiesto en el cual ellos quieren mantener aún la identidad que tiene cultural el barrio, porque son muchos los vecinos originarios del lugar, y cuentan que quieren seguir realizando sus actividades culturales, sus ferias, y proponer este balcón que tiene la ciudad como un lugar turístico. Este trabajo también estaba inserto dentro de un plano más amplio, porque lo desarrollamos en conjunto con unos compañeros, y que trabajamos todo el área de la costa central 1 y 2, y teníamos que elegir las problemáticas para resolverlas, y nos pareció que el tema de los asentamientos informales era uno de los más importantes y que siempre van quedando, ¿no?, dentro de la agenda, y planteamos unir, digamos, el barrio Cerro Pelón a un sistema de miradores y de patrimonio más amplio dentro de la ciudad para poder visibilizarlo. Trabajamos con relevamientos de ocupaciones cronológicas, de estado de las viviendas. Tiene una densidad poblacional muy alta, barrio de 400 habitantes por hectárea. Y las principales problemáticas que tiene el mismo son la desconectividad de la trama, la segregación socioespacial, las circulaciones internas deplorables, la irregularidad dominial, la falta de infraestructura y el mal estado de las viviendas. Para poder resolver, digamos, toda esta problemática, se ha planteado un mapa conceptual en el cual se pueda vincular, digamos, articular la ciudad, la comunidad, lo público, lo privado, dentro de lo colectivo, con la autogestión, el lugar, etc. Y las acciones proyectuales principales son las de dotar de normativa a los lotes privados que no lo poseen, propiciar el esponjamiento para poder generar el espacio físico adecuado para el nuevo espacio público, y reconstruir las viviendas en condiciones adecuadas, generar espacios públicos suficientes y de calidad para la población, vincular estos espacios públicos para que puedan los mismos vincularse a la ciudad, la vinculación interna del barrio, generar los espacios comunes y garantizar los espacios privados dentro del mismo, y la dotación del equipamiento. Acá hay una primera imagen de cómo se irá manifestando toda la intervención. Estos son los espacios públicos que se plantean, 2 de ingreso al barrio y 1 en el plano bajo de la costanera que va a tener un equipamiento para poder acceder al mismo. La vinculación con una calle peatonal, la reestructuración de los pasillos, la generación de miradores para poder interconectarlos al sistema más grande, un ascensor urbano como equipamiento, un salón comunitario, un punto de recolección de residuos, las viviendas nuevas y el recondicionamiento de las viviendas restantes. Acá podemos ver cuál es la situación en corte con desniveles desde la parte baja de la costanera con la parte alta hacia el cerro. Una diferencia de nivel de hasta 12 metros. Y acá empezamos a ver un poco más en detalle cómo se va estructurando esa intervención con la calle peatonal que les había comentado y las intervenciones puntuales.
el ascensor urbano, que se plantea también como un hito nuevo para la reconexión del barrio con la ciudad, que también en su parte superior va a tener un tanque de agua, que será el que le propiciará a las demás viviendas de agua corriente que el barrio no tiene, ya que las viviendas no tienen la capacidad portante para poder alojar un tanque propio. Y también será el elemento encargado, obviamente, de vincular peatonalmente las áreas bajas de la costanera con la parte alta del cerro. Un salón comunitario que se plantea con una etapabilidad proyectual y también una etapabilidad material, digamos, para que se pueda ocupar el mismo como vivienda temporal, mediante se va realizando el esponjamiento del barrio y los pobladores puedan vivir en esta vivienda hasta que se le construya su vivienda propia, que también tendrá servicios como apoyo al SUM en su parte posterior, y también cumplirá una función urbana de ser un ingreso al barrio como un portal, y también servirá como expansión, digamos, a la Plaza Atrio que está en contacto con la misma. Acá vemos cómo se podrá usar el salón comunitario para diversas capacitaciones y eventos culturales. Otro elemento de infraestructura es un punto limpio, que es un punto de recolección de residuos que trabajé con Fernando Santa Cruz de Vecino Sustentable, y esto es un ejemplo de resiliencia urbana, digamos, un lugar que antes estaba contaminado, que era sucio, hoy en día pasará a ser un lugar como ejemplo de la sustentabilidad que podrá instaurar la conciencia en la sociedad y demostrar que se pueden reciclar diversos materiales sólidos limpios, que tiene también una estructura muy sencilla y un ciclo de ocupación que también podrá generar un rédito económico para la población, y también será un apoyo para la plaza en la cual está inserto. Y por último, las viviendas, que tomé como ejemplo algunas prácticas, digamos, latinoamericanas de viviendas incrementales y también conceptos de la década del 70, también motivaciones personales en cuanto a las viviendas que sean flexibles y que se puedan apropiar a las personas y poder expandirlas en el tiempo. Como digo, una vivienda que sea incremental, que pueda construirse de manera muy simple, sencilla, con elementos prefabricados, que los mismos puedan ser empleados para su crecimiento. De esta manera entregamos una vivienda de 70 metros cuadrados y podrá ir creciendo a 87, a 96 y hasta 100 metros cuadrados cuando el núcleo de la familia vaya creciendo, y también poder plantear en la misma actividades comerciales o hasta viviendas de renta. Como ya he dicho, la apropiación era un tema importante, entonces desde una etapa inicial, como sería esta la de entrega, las personas podrán plantear comercios y apropiársela de esta manera. Y todos estos espacios de conectividad que eran los que había comentado al principio, que también podrían ser para que la gente pueda acceder a las ambulancias, los bomberos, etcétera, que hoy en día no pueden acceder, serán los encargados de albergar la infraestructura del barrio. El espacio público se plantea también con un material muy simple para poder también, mediante el color, dirigir, digamos, los flujos de personas por el mismo, que puedan los diferentes cambios de materiales marcar los gradientes entre lo público y lo privado, trabajar con materiales, digamos, que sean permeables, como hoy en día sabemos el barrio o la mayoría de los asentamientos no tienen buen drenaje, entonces se plantea estos pavimentos articulados para que pueda drenar el agua por el mismo y que sea lo más sustentable posible. Aquí hay un trabajo en unos detalles técnicos de cómo sería la resolución de los pasillos, del pasaje principal, con las iluminaciones, los mobiliarios. Una imagen de
la parte central, digamos, del asentamiento. Y para terminar quería hacer uso de esta reflexión que fue de uno de los curadores de la Bienal que se realizó en el barrio de La Chacarita, en el asentamiento de La Chacarita en Paraguay, en el cual la segregación espacial es uno de los grandes temas de nuestra región. Conectar no solo aspira a la capacidad de comunicarse mejor en términos físicos, sino a ser parte de la ciudad. Intervenir no solo se trata de volverlo bello, iluminado y colorido, sino de convertirlo en un lugar viable para la reunión, el encuentro de vecinos y de nuevos visitantes, dando lugar a una recomposición del tejido urbano y humano. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Josías. También bien interesante la propuesta, sobre todo por los problemas que levanta en cuanto al uso del espacio y la dimensión cultural, ¿no? Por último, para este primer bloque vamos a escuchar a la doctora arquitecta Silvina Iturraspe, a la arquitecta Violeta Fabiana Novak y a la arquitecta Silvina Gerling, también al arquitecto Elvio Darío Ávila de la Universidad Católica de Santa Fe, quienes presentarán un trabajo titulado Diseñar en intersticios urbanos, experiencias de cátedra de morfología 3. Adelante. No sé quién va a ser el vocero. Bueno, voy a presentar un poquito, muy cortito el trabajo y después lo voy a dejar a Elvio Darío Ávila que se ha dedicado a esta presentación. Decirles simplemente que con alegría encuentro que muchos estamos trabajando en temas que se tocan, digamos, y que por ahí nosotros estamos desconociendo, entonces esta ocasión realmente de encuentro, es ocasión de agradecer a los organizadores del simposio. Decirles también que los trabajos surgen de trabajos de cátedra de un tercer año de arquitectura, donde nosotros estudiamos morfología. Entonces la idea fue poner, para profundizar el concepto de forma, poner en crisis ese concepto a través de si son o no formas los intersticios urbanos, para luego potenciarlos y para integrarlos al tejido del espacio urbano, en casi todos los casos de la ciudad de Posadas. Bueno, dicho esto, estos trabajos nos resultaron de interés para las comunidades, para los vecinos que han participado en el aula, digamos, en el taller, y dio origen a un trabajo de investigación, de cátedra, y bueno, con gusto Darío se los va a presentar. Bueno, muchas gracias Silvina, buenas tardes a todos, que voy a empezar a compartir pantalla. Bien, como se dijo, nuestro trabajo se llama Diseñar en intersticios urbanos, la experiencia de cátedra de morfología 3 de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas. El equipo de cátedra está formado por la arquitecta Iturraspe, la arquitecta Novak, la arquitecta Gerling y quien les habla. En principio vamos a hacer una breve definición. ¿Qué es el intersticio? Es el pequeño espacio que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. También se define como el intervalo, un espacio, una distancia. Según esta definición, la presencia de un intersticio supone la existencia de entidades que estando muy próximas no se tocan, pero que definen u originan un espacio. ¿Cuál sería la causa formal del intersticio? La lógica del intersticio, por lo tanto, responde a la lógica de las formas que lo rodean, por lo menos desde nuestra mirada. Su presencia es, en definitiva, consecuencia de otras formas. El espacio entre, como entidad, ya posee existencia. En el concepto de figura-fondo, lo uno no podría existir sin lo otro. En nuestro trabajo de investigación hemos recurrido a tres miradas diferentes, la de María Rosalía Guerreiro, la arquitecta Viviana Colautti y la arquitecta Cristina von der Heide de Caricato.
María Rosalía Guerreiro propone trabajar con la dualidad figura-fondo. Arranco con estas imágenes en las cuales vemos tejidos orgánicos. María Rosalía Guerreiro propone un cambio de paradigma al postular que, al igual que un tejido vivo donde ningún espacio ni componente, incluyendo el vacío, carece de una función específica, la ciudad puede integrar sus vacíos, sus intersticios. Y trazando un paralelo con esas imágenes que vimos recién, planimetrías de otras ciudades. Que de alguna manera corroboran esta postura. Para María Rosalía Guerreiro existe un espacio exterior negativo, cuando lo construido se dispone dejando vacíos que no se leen como residuales, sino como simple fondo para las figuras. Como no logran conformar una coherencia propia, la dualidad figura-fondo en este caso es muy limitada. Mientras que el espacio exterior positivo, los espacios llenos generan una red de vacíos que poseen una forma distinta y coherente que permite la dualidad o reversión figura-fondo. La arquitecta Viviana Colautti nos habla de la trama urbana como su análogo textil. Siguiendo esta analogía, los intersticios urbanos se originan por la interrelación de tramas del tejido de la ciudad o por la colisión de estas tramas con el medio circundante. Son encuentros, según dice, que producen singularidades estructurantes urbanas, ya sea por motivos naturales o artificiales, que generan situaciones de crisis o cambios donde la idea de fragmentación se convierte así en una realidad y al mismo tiempo en una potencialidad de diseño. Vamos a ver que esta frase empieza a cobrar mucho sentido en el desarrollo de los trabajos de la cátedra. La idea de un orden implícito que se ve alterado por la superposición de nuevas estrategias de intervención posibilita entender la morfología urbana como un complejo sistema de interacciones. La trama y su interacción intersticial, dice Viviana Colautti, en el encuentro con el ambiente constituye así un primer paso para interpretar la ciudad como un mosaico urbano, un palimpsesto de múltiples intervenciones y superposiciones de diferentes naturalezas. Y en este punto introducimos a Cristina von der Heide de Caricato, quien sintetiza para nosotros con cierta poesía en esta frase estas visiones. Se trata más bien de escuchar, atender la ciudad desde las preexistencias y desde las diferentes situaciones que acontecen en su cotidianeidad, para así reinventarla sobre el tejido en el que ya descansa. Bien, esta segunda parte tiene que ver diseñando entre formas, hablamos entre formas, donde un elemento que surge de nuestra investigación es para mí uno de los más valiosos, para nosotros uno de los más valiosos, es esta planilla, esta tabla síntesis en la cual me voy a detener brevemente, ya que involucra los 4 aspectos morfológicos, o sea, los 4 pilares en los cuales, con los cuales sustentamos nuestra teoría morfológica, que son lo físico, lo fenomenológico, lo vivencial y lo simbólico, pero aplicados al espacio intersticial. Y se lee de la siguiente manera, se lee en una relación horizontal. En lo físico, las consecuencias del espacio intersticial responde a otras formas. En lo vivencial, en lo fenomenológico no tenemos ningún aspecto a destacar. En lo vivencial, sin ocupación u ocupación informal. Y en lo simbólico, anónimo. En lo físico, espacio residual. En lo fenomenológico, nada que destacar. En lo vivencial, contenedor de desechos. En lo simbólico, carente de atractivo o que repele, topofilia y topofobia. En lo físico, espacios anárquicos y ambiguos. En lo fenomenológico, nada que destacar. En lo vivencial, zona incierta, desierto. En lo simbólico, la noción de lugar está ausente.
En lo físico hay discontinuidad, en lo fenomenológico nada, en lo vivencial incertidumbre y peligro, en lo simbólico lugar no sentido, miedo. En lo físico, fragmentación, en lo fenomenológico nada, en lo vivencial soledad y zozobra urbana, en lo simbólico irresolución. En lo físico, espacio físico inactivo, en lo fenomenológico nada, en lo vivencial desorientación, en lo simbólico adormecido, ocioso. Finalmente, en lo físico marginal o margen, en lo fenomenológico nada, en lo vivencial ocupado por sujetos al límite, en lo simbólico abandono y olvido. Y por último, en lo físico desorden, en lo fenomenológico nada, en lo vivencial un uso anárquico o indefinido y en lo simbólico inactivo. Creemos que es muy interesante esta lectura porque vamos vinculando y vamos enlazando los distintos aspectos y cómo se van interrelacionando entre sí. En los intersticios y la experiencia didáctica, básicamente inspirados por la geografía de Posadas, su veloz crecimiento y el proceso de ocupación del suelo, que ha favorecido la aparición de espacios urbanos intersticiales, ha motivado a la cátedra desde el año 2010 que se trabaje con este tipo de espacios. Los casos que han sido considerados son, por ejemplo, 2010, Arroyo Vicario, 2011, Bajada Vieja, 2012, Cerro Pelón, 2013, Mercado La Placita, 2014, Barrio San Roque, en Barranca al Paraná, 2015, Arroyo Itá, 2017, Arroyo Embotadé, que es un arroyo de Oberá, eso nos llevó a otra ciudad, en 2018, Bajada Vieja, y en 2020, Paseo Bosetti. Y una reflexión que tenemos en la cátedra es esta, es la siguiente: las formas estéticas se iluminan mutuamente, emergen, se donan mutuamente, establecen un agradecimiento fraterno, dialógico, solidario. Oscuridad es lo que no se otorga, lo que se retiene para sí mismo, la negación de la forma plena, para sí y para lo que le o me rodea. Desde esta visión, operar en los intersticios permitirá más claridad, en la medida en que haya menos oscuridad, en la medida que el espacio intersticial se brinde y se integre, se estaría colaborando a que se manifieste la plenitud de todo lo circundante. Ejemplos: Arroyo Vicario 2010, Arroyo Itá 2015. Esto es un recorte absolutamente breve, debido al tiempo, de la experiencia, los procedimientos metodológicos, el enfoque que le vamos dando a los ejercicios. En este caso es la etapa de relevamiento, la etapa de involucrarse con el lugar, sentirlo. Los alumnos van al sitio y generan, por ejemplo, este tipo de propuestas que no me voy a detener en explicar, pero que básicamente partimos de un reconocimiento de los problemas, de las dificultades, de las potencialidades, hacer un diagnóstico de la situación para posteriormente establecer premisas de diseño que luego se canalizan en la etapa proyectual, muchas veces siguiendo algún tipo de plástica contemporánea propuesta. Y las imágenes, recordemos que estamos con trabajos de alumnos de tercer año, que están en la mitad de una carrera de grado, que por supuesto todavía tienen todo un bagaje de conocimiento por recibir y que de alguna forma están empezando a abrir su mente hacia las problemáticas urbanas. Más imágenes y láminas del Arroyo Vicario del año 2010. Cerro Pelón 2013, Barranca San Roque 2014. Situaciones que generan mucho interés en los alumnos, ¿sí? El poder salir del claustro, el poder estar presentes en el lugar a intervenir,
eso nos empezó a llamar mucho la atención, cómo los estudiantes empiezan a tener afinidad con estas temáticas. La parte de dibujo, ¿no? Que es para nosotros fundamental, no es solamente un registro fotográfico, sino que atraviesa todo por la etapa del registro sensible, el dibujo sensible, ¿no? La captación de la realidad y plasmar la misma en dibujos. Darío, está muy interesante, pero tenemos que ir cerrando. Bueno. Muestro rapidito algunas imágenes más y para ir terminando, creo que la afinidad que los estudiantes sienten, creemos que la afinidad que los estudiantes sienten por el tema tiene mucho de curiosidad, pero también de espejo, ya que reflejándose en ese espacio intersticial, las indefiniciones propias, pero también las potencialidades que cada uno posee. Y en ese reconocimiento, en ese acto de proyectar, se produce también el reconocimiento de la capacidad de donación que todo ser posee. Eso también se dona, o sea, los trabajos muchas veces sirven a distintas instituciones u organismos como exploraciones morfológicas previas a intervenciones posteriores. Estas son instancias en las cuales los alumnos muestran sus trabajos, exponen frente a autoridades o vecinos, que también es una de las instancias más interesantes de todo este proceso, porque es muy rico y los pone también como protagonistas de estas soluciones. Y finalmente un arte japonés que se llama kintsugi, en el cual las piezas rotas se unen con un preparado de oro, y eso un poco resume esta intención nuestra de que la palabra integrar es la que resume un poco todo este tema de los intersticios. Poder integrar, poder incluirlos a la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me pareció súper interesante ese diálogo con la filosofía. Creo que también es un aspecto bien poético de la presentación, y también esto de traer la producción de los alumnos, porque son, en buena medida, gran parte de la creatividad viene de esas propuestas como impensadas por las formas ya entrenadas de pensar, y vale mucho la pena rescatarlas. Estamos entonces en la quinta presentación, con esto cerramos el primer bloque. Yo los quiero invitar entonces ahora a que los comentaristas hagan sus intervenciones, preguntando, comentando, haciendo, digamos, de la manera que se hayan inspirado a través de las presentaciones, y luego les propongo hacer un pequeñísimo intervalo de 10 minutos para poder ir al baño y esas cosas, calentar el agua, volver a encontrarnos, y lo que me gustaría de corazón es que las personas que ya expusieron también se integren a la segunda parte del segundo bloque para poder enriquecer el debate. Bueno, entonces invito a Virginia, a Joe, invito a Celso, a todos los colegas que vinieron a debatir. Se pueden ir proponiendo por sí mismos, quien quiera hacer alguna intervención. Toto, Joe, ¿quieren comenzar ustedes? No encontraba cómo desactivar el silencio. Bueno, intentar hacer lo más breve posible y conciso para que tengamos oportunidad de hablar todos. Muy interesantes me parecieron todos los trabajos, me parece que aportan muchísimo a la cuestión de esta discusión del hábitat, de la cuestión urbana, que bueno, yo lo trabajo desde la antropología con Tony Brites, que me alegró mucho verlo ahí citado en alguno de los trabajos, pero la verdad que aporta o sea, es interesante verlo desde la cuestión legal, normativa, ¿no? Como lo presentaron, y también desde la arquitectura. Mi experiencia con la antropología urbana tiene mucho que ver con lo que presentaba Josías,
que tiene, o me sentí interpelada en el sentido de que él trabaja esta cuestión, o propone de su proyecto, esta cuestión de lo público y lo privado también. Él mencionó en su presentación lo de garantizar espacios privados, decía, en esta propuesta de arquitectura. Y bueno, particularmente para sumar a la problematización, digamos, a la reflexión sobre eso, también pensar, y otros trabajos que trabajan en la cuestión del espacio público, también nuestras propias nociones sobre esta división tan tajante que suponemos, ¿no?, entre el espacio doméstico y el afuera, que en realidad tiene mucho que ver con nuestras propias trayectorias habitacionales, con nuestra realidad, digamos, y que en los barrios populares tiene su singularidad, digamos. No solamente en el espacio físico, material, hay una división mucho menos división en realidad, como algo que, una continuidad entre el espacio doméstico y la calle, muchas veces porque la vivienda, las dimensiones de la vivienda, garantiza que ahí se pueda dormir, pero después se lava la ropa afuera, se almuerza afuera, se juega afuera, ¿no? Entonces como está mucho más diluida esa división tan tajante que tiene una parte de la población urbana, que es, bueno, la casa donde las personas, la familia tiene soberanía individual, y el afuera. Entonces, a veces cuando pensamos esas dos campos, digamos, como el espacio público y lo privado, lo hacemos desde nuestra propia experiencia urbana, ¿no? Y para que eso pueda suceder, también tiene que estar garantizado el acceso a los bienes habitacionales de manera individual o doméstica. Es decir, vos tenés que tener agua que llegue a tu casa nada más, la electricidad y demás. Y eso tampoco suele suceder en los barrios populares, digamos, donde hay canillas públicas, donde la luz es compartida, en el sentido de que hay muchos enganches. Y otras estrategias, lo mismo, por ejemplo, respecto a los códigos de convivencia, ¿no? Las vecinas que se cuidan a los hijos mientras una va al centro, si le puede cuidar, si una de ellas va a buscar